Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una clínica grabada, una clínica teórica. El título es La costura como eje de función. Vamos a hablar sobre los puntos más importantes en la creación de una costura y en el diseño de una costura. Pero antes de comenzar con la clínica, me gustaría contarles un poco cómo va a funcionar las clínicas de encuadernación contemporánea, de formación online, de este nuevo año 2021. El año pasado estuve enseñando clínicas sobre distintos temas que no tenían relación una semana a otra necesariamente. Pero después de diversas preguntas generadas por algunos de los participantes y viendo que la conexión de los temas en algunos casos se hacía dificultosa, decidí planear un cuatrimestre en el cual cada mes se va a desarrollar una estructura diferente. Esta estructura va a estar dividida en 4 clases. Cuando los meses que tienen 5 clases, vamos a tener la construcción de una caja como objeto de protección y presentación del proyecto. Cada una de las clínicas va a tener sentido en sí misma, de la misma forma que lo hice el año pasado. Pero juntando las 4 clases del mes, van a poder ver el desarrollo de una estructura completa, haciendo foco en cada una de las instancias, que tiene la construcción de una encuadernación. Por ejemplo, en el mes de marzo abrimos las clínicas con la construcción de un fotolibro o un álbum con fotos impresas, un libro en blanco o cuaderno, de la forma que les guste llamarlo. Es una tapa con lomo recto, con lomo rígido, algo que no dicté el año pasado, porque han surgido muchas preguntas específicamente a través de el cálculo de la bisagra que lleva una construcción como esta con lomo rígido. Siempre hay muchas dudas. Esta fue una de las grandes preguntas el año pasado y vamos a ver en cada una de las clínicas distintas partes, como les decía antes. En la primera clase vamos a hacer la construcción del blog, incluyendo el plegado de las páginas. Vamos a ver características de lo que es un fotolibro o de la creación de un cuaderno y vamos a preparar 2 modelos de guarda con una variable. Vamos a ver cuál es la importancia de la guarda como elemento de conexión entre el blog y la tapa. En la segunda clínica, la segunda semana de marzo, vamos a hacer la construcción de la costura y vamos a dar la primera mano de encolado. Vamos a ver cuál es la importancia de la elección del hilo, la distribución de las puntadas, la construcción de la plantilla, el traspaso de la plantilla a los cuadernillos, cuál es el método, por qué utilizo ese método y cómo influye el primer encolado en el resto del proceso de trabajo. Es decir, voy a ir haciendo foco en cada una de las instancias, sumergiéndonos lo más profundo posible para ver cada detalle. En la tercera clínica tenemos la construcción de capitel, modelos que no mostré el año pasado, formas o técnicas que no mostré el año pasado, y también la construcción del enlomado para un libro con estas características. En la última clase vamos a ver la preparación de la tela, vamos a usar un género que no es para encuadernación, lo vamos a transformar, lo vamos a decorar usando distintas técnicas, construimos la tapa y hacemos el vínculo de la tapa al blog. Todo esto con la mayor cantidad de detalles posibles para que realmente quede la información completa en torno a ese estadio de la construcción de una encuadernación. Y luego, cada mes, voy a ir proponiendo distintas estructuras que requieren distintas técnicas, el uso de diversos materiales, y va ampliando la información. Más allá de que las clínicas se conectan entre ellas, no tenés necesidad de hacer las 4 clínicas. Podés involucrarte con la parte de la construcción que más te interesa, que más te genera dudas. La idea es que cada uno pueda hacer uso de estas clínicas de acuerdo a sus posibilidades y a sus necesidades. Si hiciste la clase 3 que te pareció interesante y después te parece que la 2 te gustaría tenerla para ver el previo, va a estar disponible porque la clase va a quedar grabada.
La consigna además es que yo voy a dar una lista de materiales que van a poder tener, materiales, herramientas con las que voy a trabajar desde la clase número 1, y de esta forma, semana a semana, van a poder ir siguiendo la construcción del proyecto. Es decir que en la clase número 1, después de haber visto la construcción y cuáles son los materiales y las herramientas que utilicé y cómo las apliqué, tienen una semana para hacer toda la construcción. Previo a empezar la clase número 2, vamos a tener un tiempo de preguntas. Tu pregunta puede ser la pregunta para otro, la respuesta para una duda. Entonces, todas las preguntas son bienvenidas. Pueden enviarme fotos o videos de lo que hayan tenido en construcción durante la semana y yo puedo hacer una corrección durante la clase. Nos vamos a tomar un tiempo en el inicio. Esto también va a dar conocimientos de detalles técnicos que tiene el blog al momento de construir en la clase número 2 o en la clase número 3. Mi intención es que las clínicas se acerquen lo más posible a lo que puede llegar a ser una clase presencial, que es la construcción de un proyecto clase a clase, realizando las distintas instancias, llevándose todas las dudas y toda la información que requiere cada una de las partes. Espero que esto sea claro. Yo envié a quienes están hoy formando parte del mailing toda la información por escrito. Si todavía no recibes la información por mail, te invito a que me envíes tu dirección de mail o un mail a solrebora@gmail.com y puedas sumarte al mailing para que recibas la información semana a semana, recordándote el tema de la clase, el tema del proyecto o cualquier otra información que aparezca a lo largo del año. Ahora sí, me parece que es tiempo de empezar con la parte de la clínica teórica abierta, la costura como eje de función. Lo que voy a hacer es apagar la cámara un segundo para poder modificar la posición y empezar con la clínica. Voy a ir leyéndoles un PDF, un escrito que tengo acá es un apoyo de memoria para poder ir detallando la información. El libro es un artefacto que tiene la función de preservar y transmitir información histórica cultural. La calidad técnica de la construcción de una encuadernación va a permitir la preservación del libro en el tiempo. Para que la función de este artefacto pueda ser ejecutada, las hojas que componen un libro requieren de una costura para generar unión y constituir el lomo, que será la columna vertebral, es decir, el eje de función. El diseño de la costura junto con el material aplicado al enlomado va a determinar la calidad de la apertura del libro y la potencialidad de la preservación de la función en el tiempo. Esta estructura que estamos viendo es la estructura can-can, una estructura que no lleva adhesivo. El soporte está en la costura con un proceso de refuerzo del lomo particular. Para comenzar entonces, ¿cuáles son los aspectos que debemos cuidar en el diseño de una costura según las condiciones físicas y estéticas del libro que deba encuadernar? Podré elegir una estructura determinada. Esa estructura va a estar compuesta, entre otras partes, por una costura que acompaña las características de funcionalidad del libro. Vamos a ver otro libro. En cualquier caso, es la elección del hilo la que va a modificar el volumen final del lomo. Por esto es que el hilo debe recorrer el largo de cada cuadernillo lo más parejo posible. Voy a buscar el centro de la costura para que puedan ver cómo el hilo recorre lo más posible.
¿Para qué es esto? Para que el volumen sea equilibrado de pie a cabeza, otorgando como resultado un lomo uniforme. Voy a hacer un dibujo para comenzar con la explicación del recorrido del hilo, que es uno de los puntos importantes. Cuando comenzamos a encuadernar, tenemos un bloque de papel conformado por distintos cuadernillos. Después de atravesar el proceso de prensa, el bloque es parejo. Cuando aparece la intervención del hilo a través de la costura, el volumen del lomo se ve modificado por la intervención del hilo. De acuerdo a cuál sea la costura o la estructura que yo quiero realizar, este volumen va a ser diferente y va a estar modificado por el hilo más fino o más grueso que yo decida utilizar. Si vemos el lomo de frente, después de la intervención del hilo, buscamos que nos quede un bloque parejo en pie y cabeza y que el hilo pueda atravesar el largo del cuadernillo lo más parejo posible. Obviamente, ninguna costura se constituye por el paso del hilo en una sola vez, por lo menos no en general. Puede existir alguna estructura en particular, sobre todo en un libro chico, pero en general tenemos intervención de las puntadas. De todos modos, sea cual sea la estructura, tengo que cuidar que el hilo atraviese el largo del cuadernillo lo más posible y lo más parejo posible. Si tengo que dejar espacios en blanco, voy a buscar cuáles van a ser los espacios y dónde van a estar ubicados, para que en el final del proceso yo tenga un bloque homogéneo, un lomo homogéneo, un lomo uniforme. Luego tenemos los puntos de las cadenas. Como primera pauta de diseño, voy a tomar una hoja. Como primera pauta en el diseño de una plantilla, de una costura, podemos determinar la ubicación de los puntos de las cadenas, los cuales dan comienzo y cierre a las puntadas de costura en cada cuadernillo. Voy a volver a dibujar el blog. Estos son los cuadernillos. Las cadenas se ubican acá. La puntada llamada cadena. Cerca del pie y la cabeza. Vamos a poner pie y cabeza. Entonces, la distancia que tengo del punto de la cadena al pie y a la cabeza, voy a buscar que sea lo más cercano posible al límite. Esto va a variar entre 5 y 7 milímetros. De esta forma voy a cuidar que el recorrido sea lo más completo posible. Voy a determinar si va a ser 5 o 7, cuidando esta distancia de acuerdo a la calidad de papel que tenga. Por ejemplo, si tengo un papel muy antiguo, que está muy deteriorado, no me voy a acercar tanto al límite y me voy a acercar más a la medida de 7 milímetros, puede ser 8. O si el pie es irregular, me condiciona el punto de la cadena. A veces tengo cuadernillos más cortos y más largos combinados en el mismo bloc, entonces voy a cuidar que en la porción donde el cuadernillo es más corto, la cadena se ubique a 5 milímetros y quedará un poco más larga en la parte de los cuadernillos más grandes. Definitivamente lo que sucede acá es que toda esta porción, a partir de que la cadena termina, queda sin hilo. Si esta porción es demasiado grande, lo que va a suceder es que voy a tener un área difícil de controlar porque voy a tener
supongamos que viene a 2 centímetros, voy a tener 2 centímetros sin hilo. Y eso me va a complicar la construcción del lomo, me va a dificultar el llegar a un lomo que sea homogéneo. Luego tenemos la longitud de las puntadas como un punto crítico a observar. Entonces, la siguiente característica a tener en cuenta será la longitud de las puntadas de la costura que recorren el lomo en largo del cuadernillo. Para que cada puntada se conforme, el hilo necesita entrar y salir del cuadernillo. Cada costura tiene un diagrama particular, pero en cualquier caso, es justo acá donde el hilo entra y sale, que el punto de acción se conforma. Es donde además se van conectando cada uno de los cuadernillos. Y acá se va a ir generando una cadena que va a ser el punto de acción. Voy a repetir el dibujo para explicar un poco mejor este proceso en el cual se van conformando las cadenas y por qué es importante dónde se instalan las puntadas, el principio y el final de la puntada. Vamos a imaginar que este es un cuadernillo. Acá puse los puntos de la cadena. Y acá voy a instalar los puntos de principio y final de cada puntada de la costura. Decíamos que para que una puntada se conforma, el hilo tiene que entrar y salir. Vamos a trabajar el ejemplo con una costura francesa, la llamada costura francesa. El hilo entró y salió. Acá tengo las puntadas. Traigo el siguiente cuadernillo. El hilo terminó acá, sube, conformando el punto que va a ser luego la cadena, entra, sale y se engancha con el punto de abajo. Vuelve a entrar, sale, cruza, vuelve a entrar, acá aparece un nudo. Traigo un cuadernillo nuevo. Entra el hilo, cruza con el hilo de abajo, vuelve a entrar, cruza con el hilo de abajo, vuelve a entrar y conforma la cadena. ¿Sí? Entonces, estos puntos donde cruza, que la conocemos más como con el diagrama de crucecitas que se van formando cuando el hilo se une con el cuadernillo de abajo, forma una cadena, forma otra cadena, y luego las cadenas de pie y cabeza. Entonces, debemos pensar que el largo de las puntadas va a estar determinado por la longitud del lomo y va a jugar en equilibrio con el peso total del libro. Imaginemos que es la figura del libro. Es decir, que si tengo un libro que es muy liviano, por ejemplo, con solo 3 cuadernillos, yo puedo plantear puntadas más largas porque los puntos de fuerza que se instalan en las cadenas no tienen que ser tan fuertes. Pero si el libro está constituido, por ejemplo, por 20 o 30 cuadernillos, es posible que necesite hacer puntadas más cortas cadena, para que la cantidad de cadenas aumente. Y los puntos de fuerza, de acción de la costura, se encuentren mejor distribuidos. En general, según mi experiencia y observación de diversos proyectos, podría decir que la medida mínima de la puntada podría variar entre 2 centímetros y 7 centímetros. La más chica, la más larga. Porque lo que tengo que cuidar es que el hilo tenga buena tensión. Si la puntada es demasiado larga entre un punto de fuerza y otro, donde el hilo entra y sale,
estos son los dos puntos de fuerza, este y este son los dos puntos de fuerza, donde el hilo tensa. Si es demasiado largo, el hilo le cuesta más generar tensión. Entonces, de eso se trata, de ir encontrando un equilibrio entre el largo del libro, el ancho y el peso total, que tiene que ver con la calidad del papel y con el tamaño del libro en total. A todo esto vamos a sumar una variable que tiene que ver con la conservación del ejemplar. Y hablamos de utilizar agujeros que ya existen, que vienen de su edición original, como puede ser el caso de este libro, donde yo utilicé los agujeros que ya tenía el libro. De esa forma, yo no perforo el papel más veces de lo necesario. Esto puede modificar la plantilla ideal a la plantilla posible. ¿Por qué? Lo que es importante pensar es que en cada uno de los puntos de costura, el papel encuentra un lugar de debilidad. La fibra fue cortada por el agujero que se hizo o el corte que se hizo para que el hilo pueda entrar y salir. Si yo hago en un libro largo, vamos a pensar un libro de 20 centímetros de repente, o 30, mejor un libro bien largo, que tiene 30 centímetros, cadenas, y voy a poner una puntada cada 2 centímetros para darle fuerza, porque pienso que necesito darle fuerza, lo que estoy haciendo es un troquelado del largo del cuadernillo. En cambio, puedo evaluar que con puntadas cada 4 o 5 centímetros, el libro va a quedar fortalecido por los puntos de la cadena sin debilitar la fuerza del papel. Y en el caso de un libro que ya tiene agujeros desde su edición, puedo encontrarme con que tiene un punto acá y otro punto acá de su costura. Hay costuras que vienen desde el editorial, que son costuras muy livianas, que solo mantienen los cuadernillos pensando en una costura económica o pensando en una costura temporal, porque se sabe que después el libro se va a encuadernar, depende de la calidad de la edición de la que estemos hablando. Entonces, en este caso, tal vez sume solo un punto acá, y más allá de que tenga una división pareja, equilibro los puntos de fuerza y de acción, y no sumo nuevos puntos caprichosamente, dividiendo este largo en partes iguales. Retomo entonces el valor de observar la edición previo a cualquier tratamiento, previo a la ejecución de una estructura. Diseñar una plantilla de costura requiere de una evaluación de las condiciones físicas del libro y de una búsqueda de equilibrio entre la calidad del papel, el largo y el ancho del libro, la cantidad de cuadernillos y el peso. Todo esto en relación al modelo de costura y de estructura elegido para ese libro en particular. Hablábamos entonces de la tensión del hilo, y el hilo debe llevar una tensión pareja a lo largo de todo el cuadernillo, y los puntos de las cadenas deben cuidar no cerrarse o tensarse por demás, evitando crear cadenas sin movilidad. Ya que si genero demasiada tensión, lo que voy a generar es una figura del lomo despareja, voy a construir acá, donde se ve, especialmente en el primero
Y en el último cuadernillo, voy a exagerar, por supuesto, la tensión desmedida de los puntos de la cadena o de las puntadas. Se genera tanta tensión en el hilo que el papel se deforma, como que un poco se encoge, y después ni siquiera con la humedad que provee el adhesivo voy a poder modificar este volumen. Entonces, es un equilibrio de tensión. Dependiendo de las características del papel y la costura elegida, voy a variar la tensión. Y quien viene a trabajar acá también es la dobladera. En colaboración con la tensión, el trabajo de la dobladera consta en pasar con el canto o la punta de la dobladera sobre el borde de los cuadernillos. Vamos a imaginar que este es el cuadernillo. Y una vez que el hilo pasó por todos los puntos y cerró la cadena, el trabajo de la dobladera va a venir sobre el lomo del cuadernillo, aplanando y buscando que el hilo incorpore, voy a dibujar acá, el hilo se incorpore al volumen del papel. Vamos a imaginar que este es el papel, a ver si se ve. El papel es quien modifica su volumen para integrar el cuerpo del hilo a su propio cuerpo, a su propio volumen. Voy a dibujar un poquito más grande acá. Le voy a dar un poquito de lugar al hilo, que va tomando protagonismo. Vamos a pensar que esta línea es el volumen del papel, y con el trabajo de la dobladera el papel se afina y encuentra lugar el hilo. Lo que tengo que buscar es amalgamar el cuerpo del hilo con el cuerpo del papel para que se constituya un bloque parejo y homogéneo. Siempre vamos en busca del cuerpo parejo y homogéneo. Como conclusión, entonces, los puntos de función. Voy a tomar este libro para ilustrar esto que voy a ir diciendo. Los puntos de función distribuidos armoniosamente, esta es una costura de la estructura Can-Can, que tiene una estructura particular y una costura particular. Acá también utilicé los agujeros que traía la edición, porque fue un libro que tuve que restaurar mucho, que se deterioró mucho al sacar el adhesivo de la edición que trajo el libro con su edición. Quiero que se ve mejor. Entonces retomo la idea, los puntos de función distribuidos armoniosamente, más la ubicación de los cuadernillos bien parejos previamente a la tensión del hilo, que es algo que es importante tener cuidado en la construcción. Luego, la tensión del hilo en su justa medida, más el trabajo realizado por la dobladera a cada cuadernillo para amalgamar el hilo y el papel. Todo esto en conjunto, en relación con la armonía del tamaño del libro, va a generar un lomo sólido y homogéneo, resistente al uso de su función, creando un cimiento limpio para continuar con la construcción de la estructura.
Bueno, espero que les haya resultado interesante la clínica, esta puesta de ideas en conjunto. Son todos distintas pautas que fuimos viendo en las clínicas del año pasado y que iré repitiendo y profundizando, viendo en cada caso cómo se construye una plantilla, cómo se construye una costura. Cada clínica va a tener una costura diferente, por supuesto. Pero más allá de eso, de las clínicas de este año, espero que les haya interesado esta clínica teórica sobre costuras, la costura como el eje de función. Si les interesa recibir el PDF con el escrito para que les quede como apoyo de la memoria de esta clínica online, con mucho gusto se las envío. Tienen que enviarme un mail. Si estás en el mail no hace falta porque la voy a enviar, pero si no, puedes enviarme tu mail y te voy a enviar con mucho placer este PDF. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Que tengan un lindo año.